Actualmente es director ejecutivo de SpainShip, que es una de las entidades organizadoras de este curso de verano. Francisco Javier es doctor en Ciencias del Seguro por la Universidad Pontificia de Salamanca y también licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Francisco Javier tiene una amplia experiencia en responsabilidades directivas, más de 25 años en distintas empresas, especialmente en el sector financiero, en el BBVA, en la Telefónica, etc. También es docente en universidades, especialmente en posgrados, en posgrados en responsabilidad social corporativa, entre otros, en la Politécnica de Valencia, en la UNED, en la Universidad de Alcalá de Henares. Y también, como docente, ha hecho investigaciones y forma parte de equipos de investigación, fundamentalmente en microseguros, tanto en MAFRE como en la Universidad a Distancia, la UNED. Y sobre todo, pues es un amigo que hoy quiere compartir con nosotros la ponencia que lleva por título Origen de la inversión socialmente responsable, conceptos y actores. Tiene la palabra. Buenos días. Primero agradecer tanto a la Universidad Pontificia de Salamanca como al Banco Santander la posibilidad de que desde SpainShip podamos compartir ya no el saber como concepto general, pero sí las notas que poco a poco vamos incorporando y aprendiendo en materia de inversión socialmente responsable. Y bueno, y por otro lado, pues compartir y bueno, pues animaros a que preguntéis, a que de alguna forma esto genere interrogantes de aquí a lo que puede ser el final de la exposición, ¿verdad? Lo primero, pues yo me siento muy cómodo. La Universidad Pontificia de Salamanca es como mi casa, ¿eh? Entonces, don Ángel, bueno, pues es un conocido ya de su época, incluso previa como docente, y bueno, pues eso, agradecer y trasladar mi comodidad estando en esta casa, ¿no? Entrando ya en la parte de lo que es la presentación, el mundo de la inversión socialmente responsable, desconozco el nivel de conocimiento sobre esto, o si se ha tocado algo dentro del máster de responsabilidad social corporativa. Es un poco por partir, sí que se ha tocado, ¿no? Bien, entonces aquí hay dos mundos, que es en la inversión socialmente responsable está la parte conceptual, qué es, lo que no es, cómo se mide, y luego está, por otro lado, la parte de la industria, las cifras que se mueven a nivel de España, a nivel de Europa y el mercado potencial. Por lo tanto, hay un mundo que es el de la industria en cifras y otro es el de los conceptos, las definiciones y lo que es la inversión socialmente responsable. Como verán, son mundos que se complementan, pero no se cruzan, ¿eh? Todavía hay un desarrollo ahí pendiente de carácter importante. Muchos de los conceptos y de los contenidos que se exponen en esta presentación están basados en trabajos del CERSE, el Consejo Económico, la parte de responsabilidad social que depende del Ministerio en el área concreta de inversión socialmente responsable. Hay un grupo de trabajo que ha estado elaborando planteamientos dentro del Ministerio. Por otro lado, trabajos desde la misma asociación, desde SpainShip. Hay un apartado, luego les comentaré, que es la asociación al final. Y luego conceptos y desarrollos a nivel europeo. Los foros de inversión social se mueven a nivel global. En Europa está el foro, Eurosif, que es el foro de inversión social europeo, y luego cada país tiene sus foros individuales. Bueno, pues la suma de la información, los puntos comunes, los coincidentes, son los que hemos ido o los que he tratado de reflejar en la presentación.
es una presentación docente y se estructura en 4 partes: la inversión socialmente responsable, el origen, el concepto. Hemos sacado un manual de inversión socialmente responsable que lo hemos incorporado en la documentación. Es tan reciente como que se presentó la semana pasada, o sea que entonces lo hemos hecho también de una forma muy básica, a través de un esquema de preguntas. No es un invento, esto en Francia lo hicieron en el 2010, hicieron una revisión en el 2012, o sea que hay muchas cosas que están hechas y que, bueno, de alguna forma pretendemos incorporar aquí, ¿no? Es un manual muy sencillo, después hablaremos también y ahí pues viene un poco recogido todo esto. Y entrando en el origen, como todos los movimientos referidos a la inversión social responsable, que es como un término que uno si no es conocedor le suena un poco raro, parten de conceptos éticos, de iniciativas que de alguna forma lo que hacen es trasladar al mundo que no era financiero en ese momento, sino al mundo del dinero, los valores de determinadas sociedades, determinados grupos, ¿no? Siempre se ha hablado de los orígenes, bueno, primeramente el siglo XVIII, movimientos como los cuáqueros que de alguna forma trasladaban sus valores de grupo a lo que era el destino de sus ahorros, pero realmente y sobre todo basados en eso, en posiciones religiosas. El mundo anglosajón en ese sentido ha sido muy activo, y también la parte, todo lo que son los movimientos sociales, y tenemos por marcar, había muchísimas cosas, pero por marcar referencias, pues la guerra de Vietnam, los movimientos en contra de lo que podía ser el destino de los ahorros para financiar la guerra. Luego ya metidos en los años 80, toda la política de financiar proyectos que de alguna forma promovieran o mantuvieran situaciones en Sudáfrica, el apartheid, con todo el movimiento que se generó en los años 80. Y en España siempre vamos un poco 2 pasos detrás, En España, cuando realmente empieza a entenderse la inversión socialmente responsable, seguramente antes, pero las manifestaciones concretas empiezan a aparecer en el año 2000, cuando las grandes empresas españolas empiezan a globalizarse y salen al mundo, y empiezan a ver que, bueno, pues la inversión social es importante, la responsabilidad social corporativa se manifiesta en determinados indicadores, los inversores de alguna forma tienen en cuenta estos indicadores de responsabilidad social y canalizan con esos criterios de una forma preferente a aquellas empresas que cumplen con estos mismos principios. En Europa aparece en el año 2000 el Stewardship Code, que es un código ético. El desarrollo del modelo anglosajón parte de conceptos más de valores éticos, y poco a poco va trasladándose hasta materializar en planteamientos financieros puros, que son los que, cuando hablemos de la industria, los que realmente luego ya generan una cuantificación, ¿no? Bueno, en definitiva, cuando se habla de responsabilidad social corporativa y enfocada al inversor, en la definición que hacen los que luego veremos, los principios de inversión responsable propiciados por Naciones Unidas, los PRI, hablan de que realmente la inversión socialmente responsable no es más que la responsabilidad socialmente corporativa de los inversores. O sea, es un poco, al final, estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que la parte de responsabilidad social corporativa puede ser un tema más interno, de funcionamiento en la empresa, y la parte de inversión socialmente responsable desde el punto de vista del inversor es algo que tiene que poner en marcha, porque su actividad es la inversión, y que realmente tiene que aplicar determinados criterios para seleccionar e identificar aquellas empresas con las que comparte esos principios. Estamos hablando de los ambientales, sociales y de gobierno, los famosos ASG.
Entonces, bueno, pues es un poco, todo va ligado, ¿no? Algunos simplificaba y decía, no, es el premio que los inversores que comparten estos principios realizan o materializan aquellas empresas que cumplen con los criterios de responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, está muy ligado. El mundo de la inversión socialmente responsable y la responsabilidad social corporativa, que es un modelo o es un concepto mucho más elaborado, sobre todo desde el punto de vista del plano teórico de desarrollo, en el mundo financiero pasa lo mismo, pero además tiene una parte que es industria, o sea, que la vamos a ver, que se cuantifican en millones y en miles de millones y en billones. Entonces, bueno, pues es el apoyo de los mercados financieros a las buenas prácticas en materia de responsabilidad social corporativa. Bien. Bueno, el marco de la inversión socialmente responsable es mucho más amplio que... A ver, porque la transparencia anterior es importante. Bien. Solo va a ir una transparencia de lo que puede ser fundamentos de fondo. Hay más, pero tampoco yo creo que con esta es suficiente. Es que la inversión socialmente responsable lo que aporta es bueno, pues un sentido a las inversiones, ¿no? Que realmente la rentabilidad se ajuste a unos principios, que no valga todo, o sea, que no se trata de conseguir la rentabilidad en el mínimo plazo y maximizada y sin ninguna cortapisa, todo lo contrario, que se ajusta a unos principios y que detrás además exista una regulación y una supervisión efectiva, ¿no? Detrás de todo esto, pues estamos buscando o entendemos que todo esto tiene que llevar a un sistema financiero sostenible y a un desarrollo sostenible. Sobre esto da para otra hora, ¿eh? Entonces, únicamente les dejo las ideas porque, bueno, esto era parte de toda una presentación. Pero sí que es cierto que detrás de la inversión socialmente responsable hay fundamentos que de alguna forma tienden a corregir situaciones que de alguna manera en este momento las estamos viviendo dentro de lo que es no solo el sistema financiero español, sino a nivel global y tanto aquí como en todos los mercados. Yo creo que es una situación delicada, ¿no? Y situándonos ya en lo que es la definición, este es el modelo que hemos seguido, que viene en el manual, simplificando mucho, pero sí que es bueno tenerlo por identificar de qué estamos hablando. Cuando estamos hablando de inversión socialmente responsable, que no se nos quede en las siglas nada más. Y simplificando, cuando estamos hablando de inversión socialmente responsable, es cuando el inversor no solo aplica criterios financieros, máxima rentabilidad en el mínimo plazo y además seguridad en la inversión, en el retorno del principal, no. Aparte de la rentabilidad y riesgo, aplica criterios extrafinancieros. Bueno, pues, ¿qué son? Pues bueno, criterios medioambientales. Si la actividad a la que se destina esta inversión respeta al medio ambiente, criterios sociales, si realmente no se producen situaciones de explotación laboral o otra serie de aspectos sociales que son altamente representativos y además de los que tendremos ocasión de ver a lo largo del curso, y aspectos de buen gobierno como puede ser la transparencia, como puede ser situaciones de abuso en cuanto a relación con los mismos equipos directivos, con lo que es la parte de accionariado. Bueno, hay muchísimos temas que afectan también, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la inversión socialmente responsable. Clarísimamente es criterios financieros más criterios extrafinancieros.
¿Y por qué hablar de inversión socialmente responsable? Porque aquí hay un fondo que es importante. Igual que, y hemos puesto la referencia del consumo responsable, bueno, pues realmente la inversión socialmente responsable es una herramienta, y esto es importante, bueno, de promoción de las políticas responsables. Es algo más, o sea, no es puramente la parte financiera, ¿no? Entonces, sí que tiene un impacto muy relevante tanto en el medio ambiente como bueno, pues en la parte de la sociedad, en ir modulando los condicionantes que en cada momento la sociedad requiere, ¿no? Y bueno, los productos financieros, cuando alguien pregunta, esto es un poco un aclaratorio del manual, intenta ser muy pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, un poco alguien que no conoce nada de esto, ¿no? Y cuando llegamos aquí dice, bueno, ¿y qué productos financieros hay de inversión socialmente responsable? Pues hay que olvidarse y esto sí es importante, es una filosofía, es una filosofía de inversión. Cuando se habla de inversión socialmente responsable, uno dice, oye, ¿qué productos tengo? No, vamos a ver. Es una filosofía de inversión, ojo, entenderlo, y es una filosofía de inversión que quiere o que incorpora otros conceptos que los puramente financieros tradicionales a la hora de decidir dónde o en qué empresa se invierte, ¿no? Y luego la forma que le dé cada entidad será el vehículo que tiene de aplicar esa filosofía. Entonces, pues, podemos estar hablando de fondos de inversión, planes de pensiones individuales, seguros de vida, fondos de capital riesgo, libretas de ahorro, imposiciones. O sea, es que cualquier modalidad de producto que incorpore esta filosofía de inversión. Y esta es una distinción que es importante también tener en cuenta. No estamos hablando de productos solidarios, no estamos hablando de productos sociales en el sentido de filantropía, no estamos hablando de una entidad que ya no está dentro del proceso de fusión. Tenía un producto magnífico que era que es que los intereses que tú cobrabas, si querías, los aplicabas a determinados fines sociales. Bueno, la inversión socialmente responsable no es eso. Entonces, bueno, al final de lo que se trata es de un producto que es un producto financiero que contempla una serie de riesgos que afectan a la rentabilidad y que en este sentido como producto iría más bien a productos de medio y de largo plazo. Eso desde el punto de vista de producto. Y luego la siguiente, claro, es la derivada, ¿no? ¿Y esto qué? Al final supone sacrificar rentabilidad. Claro, estamos pensando en alguien que se hace estas preguntas pensando en sus ahorros. No existe, o sea, hay distintos estudios. Hemos incorporado en el manual un pequeño estudio, pero hay 1000 variables para saber si es más o menos rentable. La verdad es que, en principio, no sería un producto de rentabilidad rabiosa al mes, sino estamos hablando de rentabilidades a medio y largo plazo, y ahí sí que las rentabilidades están en línea con cualquier otro producto financiero. No estamos hablando de sacrificar rentabilidades porque no. Por eso estamos hablando de productos financieros y no estamos hablando de un producto social en términos de pérdida de rentabilidad. Estamos hablando del ahorrador o del inversor. Y esto lo puede hacer cualquiera. O sea, esto es solo para los planes de pensiones de empleo, para el gran fondo de pensiones noruego, o sea, estamos hablando de los grandes inversores institucionales. Pues para ellos sí, que son los que realmente cuando nos fijemos en la industria son los que en este momento aportan los volúmenes, pero también para el inversor particular. Por ejemplo, en Francia el 27% de la inversión socialmente responsable viene del inversor particular. En España, ya veréis las cifras, estamos teóricamente en el 3 y realmente cuando contrastamos con los datos de Inverco, en los fondos estamos en un 0,3. O sea, en España, cuando uno va a una entidad financiera, en su catálogo de productos, y digo que en la mayoría, no sé que alguien si los tenga, no se contemplan estos tipos de productos, pero perfectamente encaja para el inversor, para el particular, para los 1000 euros de ahorros que uno quiera en un producto que contemple esta filosofía de inversión. ¿Y cómo puede acceder? Pues bueno, directamente
un particular puede acceder directamente a una oficina y pedir este tipo de productos. Luego verán en el foro de inversión lo que pretendemos es que en estos 3 años, dentro del plan estratégico, promover que se generalice, que realmente llegue la demanda y la oferta al particular, que el particular también pueda entrar en este tipo de productos y además incorpore esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, identificar un producto no es únicamente porque alguien le diga que es un producto de inversión social. En el contrato tiene que aparecer. O sea, que hay que especificar bueno, pues, cuál es la referencia concreta de ese producto y además recibir una información periódica, mínimamente anual. Disculpen la lentitud en el pase de las transparencias, pero sí, adelante. La idea sería al final, pero tampoco, si son preguntas que puedo responder rápidamente, encantado, porque esto es mucho más interactivo, si no... Sí, por ejemplo, o sea, los criterios que, por ejemplo, un banco Sí. tiene, o sea, le dice a las empresas, bueno, dame estos criterios, cumple con estos criterios y tú entras como a una cartera de empresas que tienen criterios de responsabilidad social para yo a su vez promoverla con los inversionistas. ¿Así funciona? Bueno, casi... Ahora le explico cómo funciona, porque lo voy a explicar un poco más adelante, le explico exactamente cómo funciona, porque si no nos repetimos. Me tomo nota, pero ahora viene la... Bueno, aquí viene un poco cómo se identificaría un producto socialmente responsable y luego, bueno, pues qué cuestiones pueden ayudar a identificar. No me voy a extender más aquí porque realmente en el manual lo tienen y bueno, pues... los productos, un poco el tipo de activos que pueden incorporar también o que se pueden incorporar dentro de estas carteras. En esta transparencia se recoge lo que ya sí que es real. O sea, en la parte anterior puede ser conceptual, puede ser un poco el enganche, la identificación y las posibles preguntas que surjan para hacer operativa la inversión socialmente responsable. Pero aquí los activos que pueden formar parte de los productos ISR, aquí estos sí que son productos que forman parte de la inversión socialmente responsable, que sobre todo es inversión institucional. Y la inversión institucional se manifiesta en productos de renta fija, renta variable, activos monetarios, bueno, pues en distintos productos que son los que establecen y los que, bueno, pues los que nos van a dar las cuantificaciones cuando hablemos de la industria. Y aquí sí que hay una operativa y una selección que se realiza y los análisis extrafinancieros se complementan a través de unas estrategias concretas muy elaboradas con proveedores de servicios. Aquí ya entramos en el mundo de la industria real de las cifras, ¿no? Y aquí, bueno, pues desde el análisis de los productos y las estrategias hasta el ejercicio de los derechos políticos, el proxy voting, y de aquí ya vamos a la siguiente transparencia en la que viene qué estrategias utilizan quienes están haciendo inversión socialmente responsable. Ojo, pensemos en los inversores institucionales, no en los inversores particulares, que serían más bien ahorradores. No, ahora nos vamos al mundo institucional que hace las grandes cifras a nivel europeo y a nivel mundial, y en España especialmente. Y las estrategias que se utilizan son las de exclusión, que es eliminar determinados sectores, exclusiones éticas, bueno, pues que son criterios válidos perfectamente, pero que de alguna forma son condicionantes para realizar un tipo de inversión u otra. El filtrado, es que el best in class sería el recurso fácil a acceder a los índices de sostenibilidad, y quien más rentabilidad aporta y además en el ranking de sostenibilidad mejor posición tiene, pues bueno, pues de alguna forma criterios para que los grandes inversores, los inversores institucionales puedan
puedan direccionar sus decisiones de inversión, ¿no? Fondos temáticos, que serían fondos, normalmente son los medioambientales los que se manejan aquí, y bueno, pues la selección, los filtros en base a normas. Bueno, pues los principios de Naciones Unidas, los principios que tenéis en el Global Compact, pues es otra de las formas. Los inversores institucionales que no cumplen los determinados principios, pues evidentemente no se invierte en ninguna empresa que de alguna forma pueda, se tengan indicios fiables de que esto suceda, ¿no? Y la integración es la incorporación dentro de un modelo de análisis de riesgos global, los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las entidades financieras, este es un proceso más complejo, necesitas distintos proveedores, pero es el proceso que están siguiendo las dos entidades, tanto el Banco Santander como BBVA están trabajando en esta línea, la parte de integración de los criterios ambientales, sociales de gobierno dentro de los parámetros de los criterios de riesgos tradicionales, con lo cual esa separación entre tradicional, financiero, no financieros va desapareciendo y el modelo es de riesgos integral y evidentemente requiere muchísimo asesoramiento, pero es un poco la línea, es la línea que están siguiendo, ¿no? Esto sería, de otra manera, explicar cuáles son los modelos de selección, y incorporando algunas cosas más, porque aparte de seleccionar lo que se hace, la parte de inversión socialmente responsable tiene un apartado concreto de influencia, enfoque de influencia donde entra en juego el engagement. El engagement sería hacer uso, el entablar esa gestión entre el propietario del activo con la empresa donde invierte para encauzar determinadas orientaciones de actividad en la empresa. Yo represento al 2,8 o al 3%, en un momento el fondo noruego tuvo el 3% del IBEX entero. Entonces, claro, cuando un accionista de este calibre pide una cita con el Departamento de Relaciones con Inversores o con Presidencia y le cuenta que determinada política concreta de alguna forma choca con sus principios de inversión, se atiende, o sea, se genera un diálogo, hay un ajuste. Bueno, esto es algo muy importante. En el mundo anglosajón está muy desarrollado además, y además yo creo que en ese sentido se entiende perfectamente. Aquí en España, y esto lo digo, esto soy yo el que lo dice, parece que hay en el momento en que se genera un diálogo, parece que no es una relación agresiva, pero no existe esta normalidad que existe en el mundo anglosajón, donde el accionista tiene una relación perfectamente fluida, donde el intercambio el contraste de planteamientos es claro, ¿no? Aquí cuesta más. Les invito tenemos hecho un estudio hace 2 años, lo hizo la UNED sobre el engagement en España. Está en abierto en la web y pueden ver además las entidades, un poco cómo la filosofía, cómo cuesta el generar, en la traducción nuestra, el diálogo activo accionarial. Tuvimos que buscar la forma para hacer la traducción del engagement para que en castellano lo pudiéramos, ¿no? Entonces, el diálogo activo accionarial en España es complicado. No, únicamente les remito a que puedan ver, porque tenemos todos los datos y es un estudio en abierto. Bueno, pues aparte del enfoque de influencia y el diálogo, tenemos la parte del enfoque del impacto social, y esto se está moviendo muchísimo ahora, y también el origen viene un poco del mundo anglosajón, las inversiones de impacto, no sé si les sonarán, la parte de inversiones de impacto relacionadas no con empresas cotizadas, como es ahora, cómo funciona la ISR. La ISR se está moviendo en empresas cotizadas, pero las inversiones de impacto se están moviendo en proyectos concretos, en compañías con una orientación determinada, sobre todo en el mundo de las microfinanzas. Entre un 50 y un 60% es financiación dirigida a este tipo de proyectos. Pero bueno, esto entraría también dentro del mundo de la inversión socialmente responsable, más allá de lo que es los enfoques puros que hemos visto anteriormente.
y esto sería un desarrollo, ¿no? Al final el propietario, lo que hablábamos del proxy voting, el engagement, y hay algunas menciones de casos concretos en los que se ha ejercido con naturalidad, además, sin suponer una incomodidad para la empresa. Bien, en España no es no es nada nuevo, pero sí que les adelanto que los grandes operadores, quien hace realmente inversión socialmente responsable en España, quien lo hace la industria, son los planes de pensiones de empleo. Los planes de pensiones de empleo representan, y con esto me estoy adelantando un poco al epígrafe de España, pero sí que para entender cuando se explica la parte de aportaciones, los criterios que se aplican y demás, hay que pensar en quién los está haciendo, ¿no? Y esto, aquí la selección de los fondos, el ver los temas medioambientales, éticos, de buen gobierno, sobre todo estamos pensando en quien está haciendo inversión socialmente responsable en España, que son los planes de pensiones de empleo. Más del 80% del total viene a través de los planes de pensiones de empleo. Y yo creo que nos quedamos cortos, no más del 80, pero para largo. Bien, y esta es la forma en que se hace y un poco cuál es el proceso, ¿no? Cómo se deciden las políticas ambientales, sociales y de gobierno, la política de inversión, los planes de pensiones de empleo, bueno, pues la asignación de activos, la selección de activos, la ejecución, la evaluación. Luego tendrán ocasión, porque les van a contar, hay 2 ponencias en concreto con personas relacionadas con todo el mundo de los planes de pensiones de empleo, las comisiones de control, cómo funcionan, cómo toman estas decisiones. Únicamente avanzarles. Y esta es una relación por tener en cuenta cómo la parte cultural influye muchísimo en la inversión. Y cómo cambia además la cultura, la sensibilidad social va cambiando con el tiempo, y estamos viendo cómo en Estados Unidos, en Canadá, los porcentajes de exclusión, vemos ahí tema de tabaco, juego, estos eran criterios de exclusión en Estados Unidos y Canadá pues a finales de 1990, 2000, de un estudio que se hizo y que refleja cómo la sociedad va cambiando. Y este estudio se hizo también en España. Pues los fondos de inversión socialmente responsables, un poco qué criterios excluyentes o negativos reflejaban, y esto sí que es también un reflejo de la cultura, ¿no? Las aportaciones, en cuanto a la operativa sencilla, la más sencilla es la que toma en cuenta las decisiones en base a los índices de sostenibilidad. Y aquí una referencia a los 4 más representativos y cómo nace, ¿no? En el 99 ya cada uno, si tiene interés, puede ver un poco los orígenes, como instituciones benéficas, grupos religiosos, influyen en que el 99 el Wall Street Journal, el Financial Times, un poco cómo se van creando. El último, el más reciente, el FTSE for Good IBEX Index, en el año 2008 se crea en España, y bueno, pues esto es muy sencillo de operar o de tomar las decisiones, porque es utilizar el best in class como esquema y hacer un benchmark, lo cual no es caro. Las empresas proveedoras de servicios, bueno, pues tenemos quienes están trabajando los índices de sostenibilidad, y luego, bueno, apenas se ve, pero viene toda la relación de empresas españolas que están en distintos índices de sostenibilidad, o sea que hay una sensibilidad en ese sentido por estar ahí, ¿no? Y aquí pues los proveedores de servicios, porque todo esto, bueno, pues detrás está toda la parte de ayuda. La mayoría, no, todos, porque hay 2 o 3 españoles, pero representan a proveedores internacionales, son proveedores de servicios que o vienen del mundo anglosajón o vienen de la experiencia francesa. Estoy pensando en Vigeo, o del mundo anglosajón, estoy pensando en Eiris, o de la parte o de Estados Unidos, que aunque han montado en España Sustainalytics, bueno, son distintos, o la parte de Robeco, SAM, que van marcando los otros indicadores. Y bueno, esto sería una primera pincelada de la ISR por entrar en materia, y ahora vamos a ver rápidamente en España cuál es la situación.
Estos son datos en miles de millones y hay una tasa de crecimiento desde 2009 al 2011 muy importante, y más si tenemos en cuenta que estamos en un momento de crisis. Ahora veremos un comparativo para ver este crecimiento, cómo tenemos una información más detallada. El crecimiento, desde luego, en cifras es muy importante. Es el estudio del 2011, se presentó el año pasado. Cada año estamos haciendo un estudio. Este año se presentará en octubre otro estudio de la situación en el 2012. Y aquí se hizo una medición por estrategias también, viendo cómo evolucionaba, porque la calidad de la inversión socialmente responsable viene también medido por el tipo de estrategia que uno utiliza, ¿no? Quizás la estrategia que más crece, pero que es la más sencilla y la más elemental, por eso que el desarrollo en España, bueno, pues, veamos la parte positiva en cifras, pero hay que elaborar un poco más este tema, porque, por ejemplo, la estrategia de normas es muy contrastable por terceros, o sea, serían las del Global Compact, contrastable por terceros. Los fondos temáticos también son contrastables por terceros. Bueno, pero luego hay otros aspectos que son mucho más complicados. La parte de exclusiones generales, que no van sujetas a normas, pues reflejan bastante las características de cada sociedad, con lo cual es muy difícil hacer un comparativo general. La parte de integración pues todavía está en desarrollo. ¿Hasta qué nivel has integrado? Hasta 1, 2, 3. Es difícil hacer un comparativo. El engagement y el derecho de voto también. El engagement, que es llamar por teléfono y dar una recomendación telefónica, tener una reunión, tener un seguimiento. O sea, los grados de engagement no son fáciles de valorar, y las inversiones de impacto pues estaban ahí definidas. Entonces, bueno, conclusiones: el crecimiento es importante, pero la calidad de la inversión socialmente responsable pues todavía tiene un recorrido muy importante, ¿no? Y la tipología de inversión, bueno, pues aquí tenemos el 97% son inversores institucionales. El 3% sería inversión retail, pero en el fondo, cuando le ponemos la lupa para ver los fondos de inversión, pues nos damos que el mercado minorista es muy marginal, no llega el 0,13% del total de los fondos de inversión mobiliarios, o sea que es totalmente marginal, vamos, que no se encuentra en el mercado del pequeño ahorrador o del mediano ahorrador, ¿no? Pero esto no solo pasa en España, en Europa, como vemos, con honrosas excepciones, el mercado francés, el alemán, el suizo, los demás, aquí viene la relación, el porcentaje. En Europa estamos hablando del 6%, sería particular, retail, y en España estamos hablando del 3%. Bueno, esto es la industria a nivel mundial se mueve con los grandes inversores institucionales. Y el tipo de activos, pues como estamos hablando de inversiones a medio y largo plazo, es lógico que sea la parte de renta fija, que tiene un 71-69, luego la renta variable, dependiendo de los países, es un poco mayor, un poco menor, pero casi siempre estamos hablando de renta fija. Y el peso de los fondos y los planes de pensiones pues es fundamental. Estamos hablando aquí de más del 69% de todos los planes de pensiones de empleo, y los planes de pensiones de empleo están cifrando ahora mismo entre 80.000 y 90.000 millones, más o menos. Entonces, estamos hablando de que el 69% se aplican criterios de inversión socialmente responsable, y del total de la inversión socialmente responsable en España, los planes de pensiones de empleo son el elemento fundamental. Y este es un comparativo por saber, cuando alguien habla de que crece o no crece, bueno, y en comparación con qué, estos datos son buenos, malos. En España, del 2007 al 2011, la inversión socialmente responsable crece un 85%. En Europa crece un 148%. Y si lo comparamos con los activos totales gestionados, que este sí que es un dato significativo, y estamos mirando los informes de Inverco a nivel de España y EFAMA, que sería a nivel europeo. Estamos hablando de que en España, en ese mismo periodo, los activos gestionados caen un 31,3%. Estamos hablando de los activos gestionados caen un menos 31,3%, y en ese mismo periodo la inversión socialmente responsable, medido en cifras de activos, crece un 85%. Y en Europa crece más,
pero en Europa la crisis vemos que se nota menos. He incorporado dos transparencias únicamente para que se vea el evolutivo dentro del mercado de la ISR, como de 2 años a 2 años, 7, 9, 11, va variando. Curiosamente, cuanto más crece es cuando la crisis es más latente aquí. Del 2009 al 2011 crece un 71%, ¿no? Y en cambio la situación de los activos, tenemos unas caídas de 2007, 2009 es donde se produce la mayor caída, y luego de 2009 a 2011 pues tenemos también una caída ya menor, pero también importante, con lo cual esta es la situación. Esto nos daría para un buen rato analizando y comparando, pero tampoco no tenemos tiempo, con lo cual... Y luego mencionar los signatarios de los PRI como otro elemento a valorar en el mercado español, un poco qué es lo que... sobre los PRI, ¿han visto algo? ¿Les han contado? ¿Saben? La iniciativa del 2006, por no repetirme, sí que lo conocen. No, bueno, es la iniciativa propiciada por Naciones Unidas, en ese momento estaba de secretario Kofi Annan, en el 2006, y son una serie de principios, los 6 principios que vienen ahí, que los inversores institucionales los asumen voluntariamente y ellos mismos firman como signatarios de esta iniciativa. Y bueno, pues a raíz de ahí los inversores institucionales, el paso siguiente, la lógica les lleva a ir aplicando estos criterios, ¿no? De todos modos, en el manual viene un link y tal para conocer al detalle, porque también sobre esto habría mucha materia, ¿no? Pero bueno, lo importante era el dato, ¿no? Es decir, bueno, pues en España en el 2010 teníamos 15 signatarios, inversores institucionales, y en el 2012 tenemos 26. O sea, realmente este dato nos está dando una referencia de que la inversión socialmente responsable, primero hemos visto los activos, la comparación activos-inversión en un momento de crisis. Caen los activos, en cambio la inversión socialmente responsable tira hacia arriba. Signatarios en el 2010 hay 15, podían haber sido insensibles a todo este tema de la inversión socialmente responsable, y en 2 años, pues si había 15, pues 16, uno más por lo de la foto. No, 26 del 2010 al 2012 en un momento crítico, con lo cual esto es algo muy significativo, y este es el peso del tipo, porque los signatarios son desde las gestoras de activos a los propietarios de activos y proveedores de servicios. Bueno, quedarnos con el dato, y este es el resumen del mercado en España. Sigue siendo institucional. Cuando hablamos de inversión socialmente responsable en España y hablamos de la actividad de la industria, son inversores institucionales. Estamos hablando de los planes de pensiones de empleo, sobre todo. La inversión retail es un reto que desde SpaceIF hemos asumido porque no existe. Entonces hemos tocado demanda, estamos con las asociaciones de consumidores, pero bueno, la realidad es que está por hacer. Y bueno, es curioso en cuanto a las cifras de actividad, el contraste que hemos visto tanto en comparando los activos con la parte de signatarios de los PRI, ¿no? Aquí son reflexiones únicamente para quedarnos un poco si está cambiando el paradigma el inversor está pensando más en el medio y largo plazo, está teniendo en cuenta esta mala experiencia que hemos tenido en los mercados financieros globales con situaciones como las que se han dado, escándalos, problemas, la crisis general. Si realmente ha calado el tener en cuenta estos criterios. Estamos hablando de la relevancia importante de la sostenibilidad. Ahora todo tiene que ser sostenible. Antes también tenía que serlo, pero que ahora ya parece que todavía es mucho más. Cuando se habla, la sostenibilidad es, algo de común acuerdo, ¿no? Y bueno, pues la responsabilidad social corporativa, ¿no? La responsabilidad social corporativa no solo es un informe, no es el informe anual, ¿no? Es que aquí, desde el punto de vista del inversor, es poner el dinero. O sea, esto no, hablando en una forma entendible, ¿no? Bien, entonces rápidamente vamos a ver también qué pasa en Europa, porque en materia de inversión socialmente responsable no es solo... nuestra situación no es ni la mejor ni la peor, o sea, estamos un poco sufriendo los males de todos, ¿no?
Entonces, bueno, Eurosif este año lo que ha dicho, cuando ha hecho el estudio global, dice, no, mira, vamos a ver, como el concepto es amplio, el concepto no está definido, está definida la industria, pero la inversión socialmente responsable es mucho más que lo que es la inversión institucional, ¿no? Está también la inversión retail, están las inversiones de impacto, y ha hecho una medición de cuál es el mercado potencial, 8,6 billones. Yo no entro a fondo, también podéis acceder directamente a la información en los estudios de Eurosif. En SpainSIG los tenemos en la portada, directamente al estudio del último año, igual que al estudio este. Y bueno, pues ahí se ven un poco que bueno, pues no quieren pillarse los dedos, y nosotros hemos asumido también ese criterio para decir, vamos a ver, una cosa es lo que hay y otra cosa es este concepto, qué cosas más, o sea, qué volúmenes más va a abarcar. Entonces lo que ha hecho es un seguimiento por estrategias y ha dividido las 7 estrategias y ha visto el crecimiento en cada una de las estrategias, que por otro lado da razón de la madurez de la inversión socialmente responsable en Europa. Pasa lo mismo que en España, el inversor institucional, que estamos hablando, es el que mueve el mercado, y bueno, pues aquí estamos también un poco en cuanto al tipo de inversión, pues los bonos de renta fija son los que priman, porque estamos hablando, no nos engañemos, el inversor institucional es el inversor que invierte en el medio y largo plazo en este tipo de productos. Es justo todo lo contrario del inversor rabioso, la mesa de tesorería que está ahí, ¿no? Y estos eran los mismos datos que hemos visto antes, pero vemos en Europa, a nivel global, bueno, pues tenemos del 2007 al 2011, bueno, cómo crece. El crecimiento es muy importante. Aquí estamos hablando de los billones, pero no en término anglosajón, de los billones nuestros, con B, serían trillones, pero el crecimiento de 2,7 a 6,7. Hemos depurado las estrategias para que no se duplicaran, porque puede haber varias, pero un crecimiento muy importante. Y los datos de fama sobre los activos los vamos a ver en el siguiente. La situación de crisis también se vive en Europa. Del 2007 al 2009 hay una caída importante, pero es curioso, en el 2009 remonta el crecimiento, hay un crecimiento pequeño, pero casi desde 2007 al 2011 queda estabilizado el valor de los activos en el mercado, con lo cual, bueno, la respuesta a nivel global es más positiva, pero hemos visto que la inversión socialmente responsable está en 3 cifras de crecimiento. Estos son también las estrategias que utilizan, y estamos hablando de lo mismo. La parte de exclusión es la que más crece. Todavía hay muchísimo que trabajar ahí. Entonces, bueno, pensando en el inversor institucional a nivel de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues existía este año se hizo un intento de acotar y centrar únicamente, hacer una división entre lo que era la inversión socialmente responsable, que pudiera ser contrastable desde terceros, los auditores, consultores, que fuera algo muy medible, y estaban pensando en los criterios de normas internacionales, que son contrastables, en la parte de los fondos temáticos, y en todo caso la parte del best in class, que iba directamente a las decisiones de inversión sobre índices de sostenibilidad. Entonces, claro, estos 3 criterios podían ser contrastables y se podía hacer un comparativo de evolución, pero claro, se perdía el resto, que es muy sintomatológico. Yo estuve en el grupo de trabajo ese, y les cuento. En principio los británicos dijeron que ni hablar, que ellos tenían un desarrollo importantísimo en el engagement y en todo este desarrollo, y que desde luego no incluir eso les situaba pues totalmente fuera. Los franceses dijeron que bueno, que ellos aplicaban la parte de normas, pero no solo normas internacionales, que ellos tenían normas de desarrollo nacional que no eran internacionales y que también lo aplicaban sus inversores institucionales. Al final se pasó de un primer acercamiento, y esto es una anécdota, porque esto luego al final se hizo en el mes de agosto, con llamadas por teléfono y un poco, y al final se dijo, mira, decisión salomónica, metemos las 7, que aparezcan todas, y luego lo que se hace es al final se depura, porque puede haber una decisión de inversión que utilice 2 criterios, que utilice la selección en base a normas y además que hagan engagement. Entonces luego se depuró toda la parte de duplicidades, pero se incluyeron todas, después de un proceso de consenso general, ¿no? Bueno, esto es una anécdota.
Bien, la tipología de inversor, bueno, pues estamos hablando del inversor institucional y esto es importante porque esto sí que es un elemento distintivo de lo que pasa en España y lo que pasa en Europa. En Europa, ¿quiénes son los inversores institucionales que invierten con criterios de inversión socialmente responsable? Esto sí que es especialmente significativo. La administración y los fondos públicos representan el 63,4%. En España, ¿saben cuánto? 0. Más, en azul claro, Insurance Companies and Mutuals, compañías de seguros y mutualidades. Las compañías de seguros y mutualidades, uno diría, ¿y qué invierten? Hombre, pues toda la parte de las reservas técnicas, o sea, toda la parte de inversor institucional que tienen las compañías de seguros, ahí tienen un peso importantísimo a nivel europeo. Invierten con criterios de inversión socialmente responsable. En España, otro 0. En alguna mesa yo he levantado la mano para preguntar, y me han contado que son, bueno, pues los criterios de responsabilidad social corporativa los aplican a rajatabla. Digo, no, no era la pregunta esa, pero bueno, es un poco el que está mucho por hacer, o sea, que realmente estos son, en Francia, el año pasado, el presidente del FIR, que es el Foro de Inversión francés, era el presidente de una compañía de seguros muy importante. Y era el presidente, y estaba hablando de que estaban negociando con el gobierno la posibilidad de tener unas condiciones fiscales favorables si las reservas técnicas de las compañías de seguro las invertían con criterios de inversión socialmente responsable. Ojo, qué nivel de madurez estaban. Son las diferencias que tenemos y que, hombre, que tenemos que ir acercándonos, pero que la realidad es la que es, ¿no? Pero luego, ojo, el 20,3 universidades y centros académicos. O sea, digamos, qué diferencia, o sea, fundaciones relacionadas con el mundo académico, universidades, el 20,3% de inversión socialmente responsable. Los volúmenes que hay aquí. Bueno, en fin, lo tienen ahí, pero si comparamos, el queso de España sería planes de pensiones de empleo, y pondría un 3% que yo creo que es, pero bueno, el 3% que pondría varios. O sea, el 97 y en esto varios. Y dentro del 97, entre el 80 o 90% del esto serían planes de pensiones de empleo. Bueno, terminando ya. Sí. Y entonces, bueno, esto me paso las valoraciones del mercado. Únicamente dejar una nota de lo que es el Foro de Inversión Social de España, por tener conocimiento. Mencionar también como referencia o como un indicador positivo el que de 34 asociados que fueron los fundadores y que realmente empezó a operar en marzo del 2010, a pesar de que se fundó en el 2009, se ha pasado a 41. En estos últimos 2 años. O sea, de 34 a 41 hay un crecimiento importante en ese sentido. Bueno, esto va automáticamente. Bueno, les cuento, así lo abreviamos. El Foro de Inversión Social está compuesto por 5 grupos, lo que intenta recoger los intereses no únicamente del sector financiero, que sería el grupo 1, sino también el del sector de los propietarios de activos y gestores de fondos, sería el grupo 2. El grupo 3 serían los centros académicos. Ahí está el Instituto de Empresa, está Deusto Business School, está la UNED. Y bueno, y los proveedores de servicios, que si ven, la mayoría son extranjeros. E incluso veremos que algunos españoles que están aquí representan a extranjeros. Luego están las organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, luego economistas ESF, Economistas Sin Fronteras, ECODES, bueno, asociaciones, la Asociación Española de Contabilidad y Análisis, Taforética, CREAS, bueno, pues hay distintas. FIAR es una iniciativa importante de cooperativismo social, es de carácter financiero dentro de un grupo italiano con un desarrollo aquí en España.
AERI, la Asociación Española de Responsables con Inversores, de Relaciones con Inversores, con lo cual es que van tocando distintas... La idea es que no se incorporaran en la asociación ninguna empresa que no estuviera relacionada con el mundo del inversor, o sea, que para evitar conflictos de intereses, no empresas del IBEX. O sea, está Telefónica, pero está el Fondo de Pensiones de Telefónica, está Fonditel. Salvo las entidades financieras, evidentemente, que son los inversores. Está el Santander Asset Management, bueno, pues están Bankia, está la Caixa representada por Vida Caixa, un poco todos aquellos quienes tienen una relación con el mundo de la inversión socialmente responsable. Y en la sección 5, que esto es muy importante, están las áreas de previsión social de comisiones obreras y de UGT. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque de alguna forma ellos son los que aunan a nivel a nivel global, a nivel de sindicato, la parte de previsión social, todo lo que puede ser la conexión con las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo. Esos 50 o 60.000 millones que se canalizan en inversión socialmente responsable tienen una influencia muy importante desde el lado de las comisiones de control por lo que es la parte de la representación de los trabajadores. Entonces, está relacionado exactamente con la parte de la inversión. Sí, y terminamos ya. Bueno, el plan estratégico, como viene ahí, es el desarrollo de la inversión de retail y el objetivo de la asociación es elevar el peso de los productos de inversión socialmente responsable, y aquí indicarles la red europea. Esta es la red europea de foros de inversión social. Spensive se incorporó en el 2010, por ejemplo, con lo cual tenemos operativamente 3 años y algo más, pero por ejemplo el foro, el UK SIF, el británico, lleva 22 años funcionando. O sea bueno, pues nos incorporamos, el francés lleva 18 años funcionando, el europeo lleva 12 años. Entonces, bueno, pues estamos ahí, ¿no? Y a nivel mundial, estos son los europeos, y a nivel mundial tenemos el US SIF, que es el foro americano, que también pues estamos ya por encima de bueno, y tenéis todos, ¿no? En China, en Corea, las distintas iniciativas. O sea, que no es una cosa aislada, sino que al contrario. En Latinoamérica no es un secreto. Estamos en contacto con la iniciativa, se ha montado en Colombia. Lo está montando Sustainalytics en Bogotá. Sustainalytics tiene la sede en Canadá y tiene la sede en Europa, en Ámsterdam. Aquí tenía una oficina relacionada con Triodos, pero bueno, ahora son socios nuestros. Entonces, en Latinoamérica la iniciativa se ha montado en Colombia y están intentando desarrollar desde allí. Nosotros estamos dándoles información, o sea que sí que existe. Bien. Muchas gracias, Francisco. Vamos a tener 5 minutos de coloquio. Yo pediría que levanten las manos las personas que desean hablar. Van a formular la pregunta lo más breve posible, ¿no? Para que el ponente pueda también dar una respuesta global. ¿Mantienes tu primera pregunta? No sé si está ya contestada. Pues en general sí, ya con los criterios, específicamente era lo que quería saber. Vale. O sea, ¿cuáles son los criterios para poder una empresa entrar hacia una inversión socialmente responsable? Pero a lo mejor algo que no estaba ahí tanto es, por ejemplo, cada uno de los bancos decide qué tipo de criterio utilizar, o es algo que lo define cada país, o cómo. ¿Alguno más? De momento solo hay eso. Muy rápido, sí. Tenemos que olvidarnos del concepto empresa. La empresa es donde se invierte. El que invierte es el inversor. Entonces, cuando el inversor invierte con esos criterios es porque por 2 motivos. O porque es la política interna del inversor, la entidad financiera, que incluye, por ejemplo, es signatario de los PRI,
y adquiere los compromisos de invertir con esos criterios y entonces, bueno, pues como signatario de los PRI aplica esos criterios a sus inversiones. Y ahora uno dice, hombre, ¿y en qué porcentaje? ¿En qué productos? ¿En qué tal? Entramos ya en todos los matices de todo esto. Y otra cosa es que sea por iniciativa del propietario del dinero, del asset owner, en los inversores institucionales. El propietario, la comisión de control. La comisión de control de un plan de pensiones de empleo decide en su política de inversión incorporar criterios ASG. Perfecto. Y como es el propietario del plan de pensiones, la comisión de control le pasa la orden a la gestora de que invierta con esos criterios. Por explicarlo de una forma muy sencilla. El ahorrador sería firmando un contrato de un producto en el cual incorporen 4 líneas en la que el banco se compromete a que sus ahorros se inviertan con determinados criterios y además le va a mandar un informe semestral o anual. Facilísimo. Hay una pregunta. Perdón. Sí. Yo quería hacerle la consulta en cuanto a la evolución que fueron viendo en este tiempo, que fue subiendo del 2009 al 2011 en relación de los riesgos, digamos, ¿cómo fue ese proceso en forma cortita? A ver si lo he entendido bien. Estamos hablando de la evolución en cuanto a cifras en los últimos años. En cuanto a los últimos años. Sobre todo que están hablando de renta fija, ¿no? Bueno, yo le voy a dar mi opinión, porque claro, en esto cada uno tiene su opinión, no hay nada escrito. Entonces, la percepción que es personal, que yo tengo, es que el modelo de la rentabilidad a corto plazo y todo vale, ya no es que se cuestione, es que se desecha. Que realmente lo que se busca es volviendo a la palabra siempre, una sostenibilidad, pero no es una sostenibilidad en el tiempo de rentabilidades. Y eso, la rentabilidad, el binomio rentabilidad-riesgo siempre va ligado. Con lo cual, si acotas los riesgos, riesgos medio plazo, largo plazo, con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, de alguna forma estás permitiendo dar una seguridad de que esa rentabilidad se sostenga en el tiempo. Cuando las comisiones de control, a mí alguna vez me ha comentado alguno y me dice, a mí lo que más miedo me da, y esto es cuando, bueno, es una inversión a largo plazo, pero cuando yo veo esa volatilidad, dice, me incomoda muchísimo. Esto me lo ha dicho alguien muy representativo de comisiones de control. Dice, es que sí, que es una inversión a largo plazo, pero... Entonces, bueno, de alguna forma, el incorporar estos criterios y hay un indicador. ¿Quiénes están incorporando? Hay entidades financieras que se están incorporando a la asociación últimamente, que me sorprende, que son nuevos en España, vienen de fuera, y se incorporan por la puerta de la inversión socialmente responsable. No van por el negocio tradicional, pero grandes entidades financieras. Y vamos, estoy tentado de decir, es el último que se ha incorporado, en Spaceship, que es una entidad financiera muy importante francesa, con un porcentaje del orden del 40% de propiedad del Estado, y se ha incorporado en la asociación y podía haber entrado por cualquier tipo de negocio. Pues ha entrado para potenciar su marca de inversión socialmente responsable en España. Eso que me dice que desde fuera lo que están cuestionando es que el modelo que se seguía en España para el inversor se ha agotado, se ha quemado, porque de los mimbres aquellos tenemos estos cestos. Entonces, quien ahora quiere empezar en el negocio sin estar contaminado, quiere entrar con otro modelo distinto. Pero es mi lectura, ¿no? Es bien. Totalmente... Fernando, no sé si quería preguntar. El café que nos está esperando. Se nos enfría el café. Yadira, por favor. Sí. Y la última pregunta, aunque después también Francisco va a estar presente aquí. Encantado en el café y después correo electrónico. Yadira. Francisco, una pregunta. Sí, encantado. ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia en el sector público y cómo ha sido de pronto esa experiencia? ¿Qué tipo, por ejemplo, de programas sociales? Si bien entendemos que claramente no son donaciones, ¿cómo funciona el tema social? ¿Qué es social para una alianza entre el sector público y qué es privado? ¿Qué tipo de proyectos apoyarían? ¿Qué es la parte? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros hemos empezado por lo más sencillo, con la administración, sí, que es pidiéndoles un marco jurídico que promueva la transparencia. Y hemos empezado buscando desde la asociación el ir al modelo del Complain or Explain, el británico, el de que se informe,
Estamos todavía en lo superelemental, en que se informe si se aplican criterios de inversión socialmente responsable o no se aplican en las inversiones. Estamos a ese nivel, o sea, ya al nivel de plantearnos el hacer cosas más avanzadas, bueno, eso sería un arco de triunfo. Vamos, el conseguir que un nivel de transparencia que yo creo que se consigue, porque ahora la nueva normativa en la parte de planes de pensiones de empleo, la normativa derivada de la modificación del reglamento de la reforma de la seguridad social, que además el borrador está ya hecho y que nosotros hemos colaborado en un grupo de trabajo con la DGS, en concreto con los planes de pensiones de empleo. Yo creo que eso es un avance importantísimo en base a lo que había y una nimiedad en base a lo que debiera haber. Pero que estamos con la Administración desde el punto de vista de promover temas de iniciativas regulatorias en el paso súper previo, en el paso de decir, lo único que pedimos es, con una timidez, transparencia. O sea, que se sepa quién aplica o no aplica. Ya no digamos el entrar en promover temas más... El modelo francés es un modelo imperativo, es muy curioso ver la normativa en este sentido, regulado, de carácter obligatorio en determinados temas. El inglés es totalmente soft, pero hay una cultura detrás que hace que funcione. A nosotros la cultura, y esta es mi opinión, la tenemos que seguir haciendo, y además tampoco tenemos una regulación estilo francesa, con lo cual tenemos mucho que trabajar ahí. Bien, pues muchas gracias. Vamos a tomar el café aquí saliendo a mano derecha.